Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy, a cargo del doctor David Alzate. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono y cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso para una mejor comunicación, les recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionándose sobre su nombre, aparecerá la opción renombrar. De esta forma, podrán cambiar en el caso de ser necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio del chat privado para ayudarlos. Muchas gracias y cuando quiera, doctor, puede comenzar. Muchas gracias. Bueno, entonces el objetivo de la clase de hoy sería reconocer los aspectos técnicos y no técnicos de la reanimación cardiopulmonar que impactan positivamente el desempeño de la misma, obviamente en el contexto de la anestesia. Identificar componentes técnicos que mejoran el RCP de acuerdo a la mejor evidencia posible y aprender componentes no técnicos esenciales en situaciones de crisis y su impacto en el desempeño del RCP. Siempre que yo empiezo esta clase me gusta empezar haciendo un cuestionamiento y yo tuve la oportunidad de participar en una investigación en medicina humana donde se le hacía este cuestionamiento a médicos emergentólogos, anestesiólogos e intensivistas colombianos. Les recuerdo que humanos, pues que su ejercicio era atender personas sobre qué pensaban ellos o qué consideraban ellos que se desarrollaba durante la reanimación. Y es muy importante, me parece a mí, siempre empezar esta presentación. Gracias. Dame un segundo. Disculpe, ¿está teniendo algún Sí, problemita? hay algo con la pantalla secundaria que no sé qué pasa, pero ya lo voy a resolver. Es que no me muestra cuando está maximizado. Ah, supongo que ahí ya la ven en modo presentación, ¿cierto? Muy bien. Entonces, lo que les estaba contando es que en esta investigación se le preguntó a las personas, a los participantes, cuál era su opinión de lo que ocurría desde el punto de vista fisiológico durante una reanimación cardiopulmonar. Y curiosamente, muchas personas consideraban que la circulación se reemplazaba durante un ciclo de masaje cardíaco. Y recordemos que la circulación, como nosotros la concebimos desde el punto de vista fisiológico, implica que nuestros pacientes, digamos, un paciente vivo con un corazón latiendo, la circulación se da en varias fases y hay una circulación menor y una circulación mayor. Y no es un solo latido o no es un solo movimiento, sino que hay un movimiento auricular y hay un movimiento ventricular, ¿cierto? Hay 4 cámaras que se están moviendo y hay una circulación hacia los pulmones y hay una circulación hacia el resto del cuerpo. En cambio, cuando nosotros hacemos presión en el tórax, y ahorita vamos a recordar la teoría de la bomba cardíaca y la teoría de la bomba torácica, pero cuando nosotros presionamos la estructura, llámese corazón o el tórax completo, nosotros estamos sacando sangre de esa estructura y cuando nosotros dejamos de hacer la compresión, la sangre retorna, pero nosotros no estamos haciendo un 8, nosotros estamos haciendo sístole y diástole, contracción auricular, contracción ventricular o expansión ventricular y eyección ventricular. Nosotros estamos haciendo todo al mismo tiempo, entonces es muy probable y lo curioso es que casi 80 años cumple la reanimación cardiopulmonar y todavía ahora no se entiende si efectivamente toda la sangre sale por la aorta y hay teorías que sugieren que la sangre sale por la cava también y sale por la arteria y la vena pulmonar, es decir, la hematosis se da, pero pareciera que se diera como de una forma oscilatoria o pendulante, ¿cierto? Como cuando uno tira una piedra al agua
y los anillos, digamos, estas ondas que se van formando o estas oscilaciones del agua, es algo parecido a lo que ocurre durante la compresión torácica o la compresión cardíaca, ¿cierto? Entonces no es un ciclo, no es un circuito de sístole y diástole, y tampoco está completamente entendido de si hay circulación mayor o menor. Nosotros sabemos que hay sangre entrando al pulmón y lo sabemos porque lo podemos cuantificar por medio de la capnografía. O sea que sabemos que hematosis sí hay y que si hay gasto cardíaco llegando al pulmón, pero lo que no podemos asegurar es por dónde está llegando, si está llegando por la arteria pulmonar, como ocurre fisiológicamente. Entonces, ¿a qué va toda esta investigación? Y por qué, miren que este es un trabajo del 2019, o sea, todavía ahora se sigue investigando y se siguen considerando y cuestionando las estrategias de reanimación en medicina humana y en modelos animales, porque en el fondo no todo está completamente claro. Es innegable que la reanimación salva vidas en animales y salva vidas en humanos, eso no se pone en tela de juicio, pero la forma como la estamos haciendo podría debatirse, podría replantearse. Pueden haber dispositivos tecnológicos, pueden haber una serie de cosas que a lo mejor en un futuro cambien el outcome y cambien el éxito de la reanimación. ¿Listo? Entonces, ese es como el primer cuestionamiento y por eso lo pongo ahí en interrogantes. Sigue siendo un sistema circular, ya no se vuelve un circuito, ya se vuelve una forma diferente, ¿cierto? Ya no es circuito circulatorio, valga la redundancia, ya es algo distinto, ¿cierto? Que funciona gracias a las estrategias del recover, funciona, pero no es igual a la circulación normal. ¿Cuál es el objetivo de la reanimación? Y esto es muy importante porque nosotros hay veces perdemos un poquitico ese norte y perdemos el objetivo. Cuando un corazón está en paro, ojalá, qué bueno sería que yo cuidara los riñones, que yo cuidara las neuronas, que yo cuidara los enterocitos. Pero nosotros no podemos llegar a ese objetivo si no llegamos a una meta clara primero. Nuestra primera y única meta durante la reanimación es que ese corazón vuelva a latir, que el corazón solito vuelva a latir. ¿Por qué? Porque durante la reanimación nosotros tenemos un gasto cardíaco del 30%, es un gasto cardíaco muy pobre, es la tercera parte de lo que normalmente haría el paciente. En cambio, cuando el corazón vuelva a latir, ya que él se maneje, que él se defienda y que él sea capaz de resolvernos el problema. ¿Quién va a perfundir adecuadamente las neuronas, las nefronas, los enterocitos? El corazón. Pero si nosotros no ponemos ese corazón a trabajar, es bobada que ustedes estén pensando en nefronas, en neuronas o en enterocitos o en hepatocitos. Hay que trabajar es por el corazón. Entonces, el objetivo más importante, el órgano más importante de la reanimación es el corazón mismo. ¿Listo? Yo sé que muchos de ustedes han leído o a lo mejor algunos de ustedes han hecho entrenamiento y dicen RCP, reanimación cardiopulmonar, ¿cierto? O RCCP, reanimación cerebro cardiopulmonar o cardio cerebro pulmonar. Pues a mí me parece que el cerebro es muy importante, es la meta más importante, pero a quien reanimamos nosotros, o la única forma de reanimar, de volverle a poner ánima a ese cuerpo, es poniendo a latir el corazón. Entonces yo discuto un poquitico la semántica de eso. Todos los protocolos no están pensados en despertar el paciente, no están pensando en que las neuronas vuelvan a trabajar. Todos los protocolos están enfocados en volver a poner a trabajar ese corazón. Mientras más rápido lo logremos, mientras más eficientes seamos nosotros con el ejercicio del RCP, obviamente menos daño axonal va a haber, menos daño digamos, renal va a haber, menos isquemia intestinal y hepática va a haber, menos consecuencias van a haber, mientras más eficientes seamos nosotros, pero no podemos pensar en otros órganos si no tenemos claro que nuestro principal objetivo es el corazón, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos claves entonces de la presentación? Vamos a identificar tempranamente el paro, vamos a iniciar el soporte vital básico, vamos a iniciar un soporte vital avanzado y a identificar el retorno a la circulación espontánea. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, preparación y entrenamiento.
vamos a dividir más o menos en 10 puntos, en 8 o 10 puntos esta presentación. Y el primer punto, uno de los más importantes, es estar preparados. Hay dos formas de estar preparados. Una es tener un carro de paro, tener los equipos, ¿cierto? Entonces ustedes se pueden ir a la literatura, en el Recover, que lo pueden ver en la página del AVEX, de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos. Ahí les va a aparecer Recover en español. Este año va a aparecer la actualización en inglés y seguramente para final de año o el año entrante va a aparecer la actualización en español, ¿cierto? Pero ¿de qué se trata el Recover? Simplemente recopilar toda la evidencia científica que hay alrededor del RCP y todo eso está pues acá en esta presentación resumida. Entonces vamos a ver que nosotros deberíamos dividir el carro de paro, ¿cierto? Estas son unas recomendaciones que nos da la literatura. Entonces en el primer, digamos, en el primer cajoncito podemos poner vía aérea, respiración, circulación, desfibrilación, drogas, monitoreo y equipo quirúrgico, ¿cierto? Estas son algunas recomendaciones y este sería un ejemplo de lo que debe ir en cada una de las gavetas, en la gaveta de la vía aérea, de los medicamentos, de las jeringas. Y otra forma de estar preparado es hacer entrenamiento. Entonces, vamos a ver cómo este es solo un ejemplo, pero hay millones de ejemplos, sobre todo en medicina humana, donde compararon una serie de poblaciones, ¿cierto? Un grupo de personas que solo habían recibido 40 horas de entrenamiento en primeros auxilios, 96 horas de entrenamiento en primeros auxilios y otras personas que sí habían recibido cursos de entrenamiento en soporte vital, avanzado y básico. Y cuando evaluaban variables, por ejemplo, como posicionamiento adecuado de las manos, miren que las personas que tenían cursos de entrenamiento era más probable que tuvieran un buen posicionamiento de las manos, ¿cierto? O, por ejemplo, la profundidad en las compresiones, por ejemplo, las frecuencias en las compresiones, ¿cierto? Entonces, si usted recibe entrenamiento, como esto es un acto manual, es una destreza manual, requiere una sincronización entre su cerebro y sus manos, hacer las compresiones adecuadamente, en frecuencia y en profundidad, que requiere entrenamiento. Ninguna persona, si yo le digo hoy cómo lo tiene que hacer, si a ustedes, para ustedes el curso hoy queda 100% claro, supongamos que hagamos una evaluación súper objetiva de las habilidades que ustedes desarrollaron hoy en la clase, viendo la clase pregrabada y resolviendo todas las dudas que tengan en esta clase presencial. Ninguno de ustedes mañana va a hacer una reanimación adecuada. ¿Por qué? Porque el concepto teórico es muy importante, pero la reanimación requiere un trabajo físico, un trabajo manual, que usted tiene que realizarlo. Una persona se lo tiene que evaluar o un maniquí se lo tiene que retroalimentar para que usted lo aprenda a hacer bien. Y lo tiene que hacer en un curso de entrenamiento y cada 6 meses o cada 2 años, dependiendo del área donde usted trabaje, debería estarse reentrenando. ¿Listo? Entonces, el entrenamiento es clave. Todas las personas que recibieron entrenamiento adecuado se desempeñaron mejor que las personas que no lo habían recibido. Ahora miremos un ejercicio hecho en medicina veterinaria con la iniciativa Recover, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en este grupo? Este es un grupo de investigación asiático, japonés. Ellos lo que hicieron fue que compararon variables, por ejemplo, como el retorno a la circulación espontánea o, miren esto que tan interesante, sobrevida a la descarga. El mismo hospital, antes de hacer el recover y después de hacer el recover, después de hacer el entrenamiento, miren, fue significativamente mayor, es que no sobrevivía ninguno. Y miren que ahora tuvieron un 5 y un 9% más de pacientes que sobrevivieron a la alta médica después de haber recibido un entrenamiento en recover. Entonces, el entrenamiento, muchachos, es una de las claves para estar preparados. Preparar las gavetas, preparar el espacio donde voy a hacer la reanimación, pero prepararme yo como reanimador es fundamental. Ahora, me tengo que preparar con equipos de alta o de baja fidelidad. Eso también está estudiado y en medicina humana sobre todo, porque no hay estudios o hay pocos estudios en medicina veterinaria, específicamente en reanimación, pero sí en otras destrezas, por ejemplo, quirúrgicas, en cirugía laparoscópica, la simulación ha avanzado un montón. Entonces ya se sabe que mientras mayor sea la fidelidad del dispositivo,
pues mejor va a ser su adherencia a la reanimación. No es lo mismo que yo le enseñe a usted a hacer compresiones con una almohada, por ejemplo, que podría ser un modelo válido, porque es un modelo que presenta la retroalimentación que yo necesito, a un maniquí que me evalúe la frecuencia y que me evalúe la profundidad de una manera objetiva. Entonces, si yo recibo, hay unos maniquís, por ejemplo, que emiten una señal sonora o una señal luminosa. Yo empiezo a hacer las compresiones y se prende un bombillo verde. Cuando lo estoy haciendo bien, mantengo el bombillo verde prendido. Si lo estoy haciendo mal en frecuencia o en profundidad, el bombillo puede cambiar a anaranjado o a rojo. Nosotros en el fondo, muchachos, no dejamos de ser animales y la rutina, ¿cierto? La rutina va creando un huequito en el cerebro y va creando adaptación. Entonces, si yo me entreno manejando siempre el bombillito verde, es como con los juegos de video. La práctica finalmente va a generar un maestro. Entonces, los simuladores de alta fidelidad pues desarrollan mejores competencias que los simuladores con menos áptica o con menos fidelidad. Clave entonces de estar preparados, por favor, hay dos claves importantes. Uno, preparar el entorno, saber qué elementos necesito para la reanimación, que muchos están ahí en esa segunda diapositiva, pero que a lo largo de la presentación todos ustedes van a tener ya más o menos claro. Y segundo, entrenamiento. ¿Cómo nos podemos entrenar, David? ¿Qué podemos hacer? Bueno, este es un espacio que es válido, es un espacio, digamos, teórico si se quiere, pero la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos, Recover, la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos ofrecen constantemente cursos de reanimación basados en la iniciativa Recover y si no, estoy seguro que en Chile hay cursos de reanimación, estoy seguro que en Perú hay personas, en Ecuador, en Colombia, hay personas capacitadas en reanimación, pero vayan a cursos donde evalúen su posicionamiento de las manos, en Brasil también, cursos donde ustedes se enfrenten a un maniquí y es la mejor forma en la que ustedes van a entrenarse. Y entrenen a su equipo de trabajo también. Ahorita vamos a ver que el trabajo en equipo es fundamental. Les recuerdo que si tienen alguna duda hasta ahora, me van contando y si no, pues vamos siguiendo. Pero por el chat yo estoy pendiente para que me vayan preguntando cualquier cosa. Segunda clave, identificar el paro. Aquí les voy a hacer yo una pregunta a ustedes. ¿Cuál consideran ustedes que sería la mejor herramienta? Y ojo que la mejor herramienta es la que tenga mayor especificidad, pero que también tenga menor tiempo, mayor sensibilidad, que yo lo pueda determinar más rápido para saber qué tengo que hacer reanimación cardiopulmonar. O sea, ¿cuál de estas cuatro opciones que me aparecen acá, pulso femoral, respiración, estado de conciencia o choque precordial y latidos cardíacos, cuál sería la que ustedes buscarían para iniciar una reanimación cardiopulmonar? Latidos cardíacos, pulso femoral, conciencia. Muy bien, Tania. Hoy todas las preguntas nos vamos a enfocar en un paciente anestesiado que entra en paro. Excelente pregunta. ¿Les parece a ustedes que la conciencia y la respiración serían condiciones para yo iniciar una reanimación en un paciente en anestesia? ¿Cuántos de los pacientes que ustedes tienen anestesiados tienen conciencia? Muy bien. Entonces, si el paciente está despierto, si es un paciente vivo, la pérdida de conciencia y la apnea pueden ser claves importantes. Eso sí es indiscutible. ¿Y por qué el pulso femoral y el choque precordial, aunque es, a ver, un paciente que no tiene choque precordial está en paro, ¿cierto? Estamos de acuerdo con que un paciente sin choque precordial está en paro. Pero el problema es que se demora mucho, es muy demorado, es muy lento. Todos nosotros dudamos un montón, hay veces. Piensen en el escenario, los que todavía hacen consulta, que por el sondeo que hice al principio son bastantes. Cuando usted está haciendo, hay veces un examen físico de un perro y usted lo ve que está vivo, boleando cola, o sea, el perro está
consciente, entró vivo a su consultorio y usted hay veces no es capaz de sentirle el pulso femoral o hay veces se demora mucho en buscarle el pulso femoral o en sentir el choque precordial. No es que pase a veces, esto pasa con mucha frecuencia, nos demora mucho tiempo tocar el pulso femoral y encontrar el choque precordial. Entonces, si nosotros tenemos que empezar a hacer compresiones rápidamente, la recomendación es no esperar demasiado. Entonces, ojo, pacientes por fuera del entorno quirúrgico, pacientes vivos, despiertos, que deberían estar conscientes, pacientes que se están recuperando de una anestesia o que todavía no han entrado a una anestesia, la pérdida de conciencia y la ausencia de respiración ya es un indicador para iniciar masaje cardíaco. No esperen a tocar el pulso, no vayan a ir corriendo por un fonendoscopio, ni se pongan a palpar el choque precordial. Inicien, por favor, rápidamente las compresiones, ¿cierto? En pacientes vivos, todos los pacientes que deberían estar conscientes y que ustedes los vean inconscientes y que no respiran, vamos a abrir la boca, vamos a jalar la lengua y a revisar la vía aérea para ver si se están ahogando con algo. Ningún paciente, ninguno, y ustedes que se van a dedicar a la anestesia van a estar de acuerdo conmigo, ningún paciente consciente se deja hacer esta maniobra, y menos un gato. Abrir la boca y jalar la lengua. Si él está vivo, si hay algo de vida en él, él va a hacer o va a tratar de morderlo a usted. Pero si un paciente se deja hacer esto, muchachos, intúbenlo y empiecen a hacer masaje cardíaco. Ese paciente necesita. ¿Qué puede pasar? Que con los minutos ustedes se den cuenta que sí tiene corazón, que lo único que le faltaba era ventilarlo. Eso no tiene ningún problema. No hay ningún riesgo y ahorita se lo voy a demostrar con evidencia en iniciar un masaje cardíaco a un paciente que aparentemente no lo necesita. No hay ningún riesgo. ¿Listo? Entonces, para que no tengan miedo a hacerlo. Miro si hay respiraciones, llamo al paciente, exploro la cavidad oral, pido ayuda, es súper importante pedir ayuda y no me debo demorar más de 15 segundos en esto, 15 segundos. ¿Listo? ¿Cómo identificarlo en un paciente anestesiado? Eso es un reto más grande, porque la conciencia y la apnea hay veces son cosas que yo busco. Muchos de nuestros pacientes están inconscientes y están apnéicos por mi decisión, porque yo quise que estuvieran así, ¿cierto? Porque la apnea yo la busco para poderlo intubar o yo la busco para poder setear el ventilador y que el paciente no pelee con el ventilador. Y la pérdida de conciencia, pues creo yo y estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que la pérdida de conciencia es uno de los objetivos de una anestesia balanceada. Entonces, ¿qué vamos a buscar en un paciente anestesiado? Y esto es muy importante para entender desde los signos clínicos del anestesiólogo cuál puede ser un indicador de paro. Que el paciente tenga una línea de ECG y que esa línea de ECG se empiece a poner plana, ¿cierto? Que se ponga plana. Esto es un indicador de paro. Puede ser también que se desconectó el ECG, puede ser que no está cogiendo bien la señal, pero ojo, que esto ya hay que empezarlo a evaluar, ¿cierto? Que se pierda la señal de pulsoximetría, puede ser también que el sensor está malo, que el pulsoxímetro siempre pone problema, pero un paciente que se le pierde la señal de pulsoximetría puede estar en paro. Que se decapite la línea de capnografía, para mí no hay una señal más inequívoca de paro cardíaco que una decapitación, que una depresión de la línea de capnografía y obviamente que el sensor de presión arterial no mide. ¿Cuál es el problema del sensor de presión arterial no invasiva? Que como yo lo seteo cada 2 o 3 minutos, pues va a demorar muchos minutos en darme cuenta que no está sensando. Puede que el ECG y la capnografía suelan ser mucho más tempranos para eso. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Que el paciente se hipotense, que pierda una presión arterial. Hay veces también en medio inespecífico, depende del equipo que tengamos. Entonces, a mí me parece que la presión arterial no invasiva, por eso es que uno hace la inversión a montarse un equipo de presión arterial invasiva. ¿Por qué? Pues porque me va a dar una información confiable y segundo a segundo, no cada 5 minutos, cada 10 minutos, sino que segundo a segundo, latido a latido, yo ya sé cómo está la presión arterial de mi paciente. Las personas que hacen anestesia general para pacientes ASA 1 a lo mejor lo consideran innecesario, incluso en medicina humana. Si nosotros hoy nos vamos a hacer una cirugía ortopédica menor
o una cirugía estética, es poco probable que nos pongan una línea arterial porque es muy dolorosa, porque hay riesgos, ¿cierto?, de una trombosis y perder algo tan valioso como las manos, pero indiscutiblemente si nos vamos a hacer una cirugía de tórax, una cirugía, digamos, de más de 5 o 6 horas de anestesia, nos van a poner una línea arterial. ¿Por qué? Porque el médico anestesiólogo necesita segundo a segundo una cirugía cardiovascular, segundo a segundo necesita saber cómo está la presión arterial suya. Entonces ustedes también, ¿en qué momento invertirían en un monitor con presión arterial invasiva? Depende de la complejidad de las cirugías que ustedes hagan. Si hacen mucho geriátrico, si hacen cardiópatas, si hacen cirugía de tórax, tienen que invertir en un monitor de presión arterial invasiva. ¿Para qué? Para estar monitoreando segundo a segundo cuál es, digamos, el comportamiento del sistema cardiovascular. ¿Listo? Entonces, hipotensión. Se aplana o se desaparece la línea de pulso oximetría y la presión arterial no invasiva, pues va a mostrar hipotensión, ¿cierto? No va a leer. Capnografía, que la línea de capnografía venga bajando y se decapite o se desaparezca. Entonces vamos a ver cómo la línea de capnografía cada vez se va haciendo más pequeña y se desaparece, ¿cierto? Acuérdense que hay otros factores que hacen que se ponga más pequeña la curva de capnografía. ¿Cuál sería ese otro factor? ¿Por qué tendría yo valores de capnografía más bajos? Que no sea un paro cardiorrespiratorio. Recuerden que la capnografía indica cuánto CO2 está exhalando mi paciente. Entonces, si yo seteo el ventilador, si yo incremento alteración en la fracción inspiratoria, expiratoria, muy bien, Nicole, una alteración de la relación IE podría generar una alteración. Si yo pongo una IE, por ejemplo, de 1 a 1, entonces voy a tener más CO2, y si la pongo de 1 a 3, lo que voy a tener es un CO2 más bajo, ¿cierto? Porque va a terminar generando una hiperventilación. O no nos vamos a un punto tan allá, Nicole, pues solo con setear la frecuencia respiratoria o el volumen corriente, yo podría modificar también el exhalado de CO2. Pero ustedes tienen que partir del supuesto de que ustedes no han seteado el ventilador, no ha cambiado la ventilación mecánica del paciente y el exhalado de CO2 empieza a bajar. Puede ser que hay una obstrucción de la vía aérea, que hay una obstrucción del tubo endotraqueal, eso sería un signo también, pero ojo, una de las cosas que ustedes tienen que evaluar es que se trate específicamente de una disminución en el gasto cardíaco y una inminencia de paro. Entonces, siempre que se caiga el CO2, alértense. Pueden ser otras cosas, pero lo más grave es la muerte y por eso tendríamos que alertar. Un aplanamiento en la curva de presión arterial, puede ser que se tapó también, pero si esto viene acompañado de una arritmia, por ejemplo, de una alteración en el ritmo, de una alteración en la señal de pulsoximetría o de una hipotensión o una decapitación de la capnografía, es decir, si yo combino todos los factores, claramente estoy en la inminencia de un paro, ¿cierto? Miren, este paciente tiene una fibrilación ventricular, no lee el pulso oxímetro, se aplanó la curva de presión arterial, se decapitó la curva de capnografía, pero la presión arterial sigue midiendo normal. ¿Por qué? A lo mejor era una medición de hace 1 o 2 minutos y yo no me había dado cuenta, ¿cierto? Entonces, por eso esto es un sistema, perdón, este es un sistema más lentito. El de presión arterial invasiva, pues suele ser mucho más temprano. Entonces, después de que yo ya lo identifiqué, tanto en el contexto perioperatorio, pérdida de conciencia y apnea, ¿cierto? Y falta de reflejos de la respiración, o en el contexto de la anestesiología, que ahí nos vamos a ir al monitor multiparámetros, ¿cierto? ¿Cuáles serían los signos desde el multiparámetros? Decapitación de la curva de capnografía, aplanamiento de la curva de pulsoximetría, aplanamiento de la curva de presión arterial invasiva, o una línea plana en el ECG, o unas arritmias que ahorita las vamos a ver. Listo. Cualquiera de esos son signos de paro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar con presiones. Inmediatamente vamos a empezar a hacer compresiones en el paciente. ¿Listo? Y entonces aquí es donde viene una serie, digamos, de dudas al respecto, porque la gente siempre tiene como un miedo a empezar las compresiones, y hay como un mito ahí sobre las fracturas costales, y yo voy a pasar
adelante este trabajo. Esto es un trabajo de medicina humana, donde evaluaron que sí, hasta un 27% de las personas pueden tener fracturas costales, pero incluso en estudios donde reanimaron personas que no necesitaban reanimación, no encontraron por ninguna razón que se justifique no reanimar. Es decir, incluso personas que las reanimaron sin necesidad, el riesgo de no hacerlo es mayor que el riesgo de hacerlo ante la ausencia de necesidad. Pero este trabajo me parece hermoso, es un trabajo en el que participó el doctor Leonel Londoño, que es un colombiano que trabajaba en la Universidad de la Florida, él todavía sigue trabajando en Estados Unidos, y es uno también de, digamos, de la junta directiva del AVEX, y una de las personas que más ha trabajado por los cuidados intensivos, por la educación en cuidados intensivos en Sudamérica y la investigación, una persona que respeto y admiro bastante. Él participó en este estudio y encontraron, ellos lo que hicieron fue hacerle necropsia, imagínense, 180 perros que habían recibido reanimación cardiopulmonar. ¿Buscando qué? Buscando las benditas fracturas costales, a ver cuál es el miedo que nosotros le tenemos a generar daños cuando hacemos reanimación. Y miren qué bonito este trabajo. El hallazgo más frecuente, hemorragia pulmonar. Pero hemorragia pulmonar marcada solamente en 2 pacientes. O sea, una hemorragia pulmonar significativa solamente en 2. Mínima, solo se podía evidenciar desde el punto de vista histológico en la mayoría de los casos, pero no se consideran hemorragias significativas, hemorragias miocárdicas en 1, hemoabdomen, miren por acá está, fracturas costales, 1.1% de los casos, atribuida a el RCP. Entonces, en medicina humana, ojo, 27% es alto. Casi que 1 de cada 3 personas puede tener una lesión costal cuando le hacen RCP. Pero en animales, menos de un 1%, un 1%. Entonces, no hay hasta ahora una contraindicación para realizar reanimación. Siempre que el animal pareciera necesitarlo, muchachos, vamos a empezar a hacer compresiones de tórax. Listo. Vamos a empezar a hacer compresiones de tórax. Listo. No hay una contraindicación para hacerlo. Ante la duda, hacerlo. Hay un chileno que se llama Alejandro Jodorowsky, no sé pronunciar bien el apellido, pero él dice que ante la duda de hacer o no hacer, siempre es mejor hacer, porque si uno mete la pata, pues al menos le va a quedar la experiencia. Con la reanimación es exactamente lo mismo. Si usted considera que su paciente necesita reanimación cardiopulmonar, hágaselo. Hágaselo, porque no hay ninguna contraindicación para hacerlo. 100 compresiones por minuto, 30 compresiones por 2 ventilaciones boca-hocico, mientras llega ayuda, pero esto es para escenarios ni siquiera perioperatorios, esto es por fuera de un hospital. No se interrumpen para nada en el soporte vital básico. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos haciendo compresiones de calidad? Entonces, la idea es garantizar al menos un 30% del gasto cardíaco y eso va a depender de 3 condiciones importantes: el posicionamiento de las manos, la profundidad y la capacidad de reexpansión y la anatomía del tórax del paciente. ¿Cómo son las posiciones adecuadas de las manos? En ángulo recto con respecto a la superficie. Entonces, en la mesa de cirugía, yo voy a hacer una reanimación y mis brazos tienen que estar en ángulo recto. El paciente tiene que estar por debajo de mi cintura. ¿Qué implica eso? Miren, este doctor no es más alto que el doctor de la derecha, simplemente está apoyado en un elevador, en un butaco, le decimos en Colombia, en un step, puede ser, ¿cierto? Hay que tener un escalón para que el reanimador o el compresor esté por encima del paciente y el paciente esté por debajo de su cintura. Y el paciente tiene que estar nivelado hombro, codo y brazos con el corazón, con el tórax del paciente. Y los codos tienen que estar bloqueados haciendo una V. Ese es el posicionamiento adecuado de las manos. Si mi paciente no puede estar en una mesa, entonces lo voy a poner en el piso. Y las manos, la idea es que se hace con este segmento de la mano dominante, que sea en ángulo recto, y esta parte de acá es la que golpea, no esta de acá, sino esta, para que el vector sea uno solo. Frecuencia y amplitud, entonces vamos a hacer 100 compresiones por minuto
es 100. La idea es que nosotros tenemos que garantizar una presión de perfusión coronaria. ¿Cómo se garantiza esa presión de perfusión en las coronarias? ¿Cómo garantizamos que haya sangre entrando al miocardio? Cuando yo aprieto el corazón, estoy vaciando la sangre del corazón, pero no lo estoy dejando perfundir. Si yo lo estoy apretando con el peso de mi cuerpo, él no se puede perfundir. ¿Dónde se va a perfundir el corazón? En la fase de relajación. Cuando ya él se abre, ahí las coronarias recién se están llenando de sangre. Y recuerden que el objetivo más importante es perfundir el corazón para que él vuelva y tenga fuerza de hacer actividad mecánica y empezar a latir. Mi objetivo no es perfundir el riñón ni perfundir el intestino, y digamos que el cerebro es una prioridad importante, pero no es la número 1 en la reanimación. Entonces, yo comprimo el corazón, pero también lo tengo que dejar reexpandir para que se llene y para que él se perfunda, ¿cierto? De hecho, nosotros utilizamos medicamentos vasoconstrictores y podemos incluso clampear. Algunas veces se clampea la aorta. ¿Para qué? La aorta caudal, para garantizar que esa sangre se redistribuya solamente hacia el corazón, o sea, que haya sangre entrándole única y exclusivamente al corazón, sí, ¿cierto? Entonces, por eso no pierdan nunca el objetivo, y es la reanimación cardíaca, o sea, ese es el órgano que vamos a perfundir. Y es tan importante vaciar ese corazón como darle tiempo de reexpandirse. ¿Cómo garantizamos nosotros entonces unas compresiones de calidad? Hundiendo o comprimiendo 1/3 o la mitad de la profundidad del tórax del paciente a una frecuencia de 100 compresiones por minuto y permitiendo que se reexpanda un 100%. Pero lo bajo a la mitad y dejo que se devuelva. Este es un estudio que evaluaba la presión de perfusión coronaria. Y la presión de perfusión coronaria se establece haciendo un delta entre la presión de la aorta y la presión de la aurícula derecha. Mientras más se separan, mayor es la presión de perfusión coronaria. Entonces, estos picos que ustedes ven acá son las mejores presiones de perfusión coronaria. Pero miren que hacer una pausa para evaluar el ritmo, para cambiar de compresión, y la presión de perfusión vuelve y baja, luego vuelve a subir y baja y luego vuelve a subir. Entonces, lo que hay que hacer es mantener ciclos de 2 minutos sin interrupciones, comprimiendo un 50% del tórax, pero permitiendo una reexpansión adecuada. ¿Cómo llevar el ritmo? Entonces hay unas canciones, Staying Alive es la, digamos, más popular en el mundo entero, sobre todo que la Sociedad Americana de Cardiología la recomendó hace muchos años, más de 20 años, para que la gente la utilizara para guiarse en cuántas compresiones estaba haciendo. No es recomendable durante un acto de reanimación que ustedes pongan a los Bee Gees en el quirófano para que suene la música. Esto se utiliza como recomendación para el entrenamiento. ¿Cierto? Usted se entrena con estas canciones para que cuando lo tenga que hacer en la vida real, su cerebro ya lo tenga identificado. Y las diferencias anatómicas, no es lo mismo un San Bernardo que un gato. Entonces, los animales que tienen un tórax en forma de quilla o un tórax profundo, les hacemos compresiones directamente sobre el corazón. Sí. Los pacientes que tienen menos de 10 kilos, perros o gatos, lo podemos hacer con los dedos pulgares sobre el corazón, ¿cierto? Con el dedo pulgar sobre el corazón y la mano haciendo una forma de V, ¿cierto? No como C, no como gancho. Miren que el dedo gordo de este compresor está extendido, no cerrado, porque si usted lo cierra, puede de alguna manera impedir la perfusión de ese corazoncito. Entonces tiene que hacerse extendido, ¿cierto? Y si el tórax es redondo, como el caso de los labradores, entonces no vamos a buscar el corazón, porque sería una tontería. Lo que vamos a hacer es utilizar una teoría que se llama la teoría de la bomba torácica, y es que comprimir todo el tórax va a hacer que la sangre salga de ahí, pero que la retracción elástica de ese tórax le va a permitir expandirse y llenarse de sangre nuevamente. O sea que todo el tórax actúa como un sinsitio, como si fuera un corazoncito, ¿cierto? Entonces no hay que irse al corazón, sino al punto más alto del tórax, en el 9º espacio intercostal o en el punto de tuba tórax. En forma de domo, ahí vamos a hacer
las compresiones. Y si son pacientes más anchos que profundos, como algunos braquicefálicos, mayores de 10 kilos, porque si son braquicefálicos como el Shih Tzu o el Boston Terrier, volvemos a la teoría de la bomba cardíaca porque es un tórax que nos cabe en una mano. Pero si es un braquicefálico de más de 10 kilos, como un bulldog inglés, entonces lo que vamos a hacer es hacer compresiones externales. Como estamos hablando de ambientes o de emergencias intraoperatorias o en anestesia, pues las compresiones con tórax abierto resultan ser una, digamos, una discusión válida. Si estuviéramos hablando de reanimación en otros contextos, hay que hablar mucho sobre tórax abierto, sobre si es necesario o no y cuáles son las implicaciones. Ahora, en anestesia, ¿cuál es la ventaja? Que usted ya tiene el cirujano ahí, que usted ya está en un ambiente preparado y acepta, ¿cierto? Si la patología es torácica y si el paciente pesa más de 30 kilos, traten siempre de hacer reanimación con tórax abierto porque van a incrementar la efectividad. Es decir, si hay un neumotórax, si hay un hemotórax, si hay un kilotórax, si hay una efusión pericárdica o si el animal pesa más de 30 kilos, siempre recomienden, de hecho antes de la cirugía, díganle al propietario, usted autoriza para que hagamos una reanimación con tórax abierto porque es más efectiva y ya el propietario decide. Pero siempre esas serían las recomendaciones. Indicaciones potenciales, fallo en la reanimación con tórax abierto en pacientes con previa autorización, efusiones pericárdicas o ocupación del espacio pleural por cualquier causa y traumatismos torácicos. ¿Cierto? ¿Qué se necesita? Entonces, bisturí, tijeras de Mayo o Metzenbaum, hemostáticas, portagujas, pinzas de disección, gasas estériles, campos quirúrgicos estériles y separadores de fibra. Hay dos aproximaciones, intercostal izquierda, que se puede hacer en el cuarto, quinto, sexto espacio intercostal. Un estudio hecho por un grupo de brasileños no encontró diferencia entre el quinto y el sexto espacio intercostal con respecto a la efectividad de las compresiones. Y transdiafragmática hay muy poca evidencia, pero en mi experiencia la técnica transdiafragmática sería una estrategia que yo les recomendaría mucho, sobre todo que la mayoría de cirugías que nosotros hacemos son cirugías abdominales. Entonces, si ya estamos haciendo una ovaristrectomía, por ejemplo, y el paciente entra en paro, ¿usted para qué se va a poner a hacer una toracotomía? ¿Para qué va a implicarle hacer una cirugía adicional en un campo que no está estéril? Y la cavidad abdominal ya está estéril, incide el diafragma y entra, ya les voy a describir mejor la técnica. Incide el diafragma, entra su mano y hace las compresiones. Ahí ya se las voy a mostrar. Entonces la toracotomía lateral o intercostal, simplemente incidimos por el quinto, sexto espacio intercostal. Se pueden poner a contar, pero si no, ustedes evalúan donde el codo se junte con el tórax, ahí hacen la incisión, no demasiado ventral para no ir a tocar la arteria torácica interna, no demasiado profundo para no ir a lesionar un pulmón y lo suficiente para que ustedes puedan evaluar, obviamente, el pericardio, ¿cierto? ¿Cuáles son las técnicas de agarre o cómo vamos a hacer el masaje? Entonces vamos a introducir una mano y vamos a tratar de hacer un masaje así, ¿cierto? O simplemente vamos a aplastar el corazón contra las costillas contralaterales a donde hicimos la toracotomía. Entonces, si es izquierda, este sería un corazón y lo vamos a aplastar contra el lado derecho, sobre todo en pacientes muy grandes. O si nos caben las dos manos, pues podemos utilizar esta técnica que parece pues como muy bonita, ¿cierto? Pero realmente es muy incómodo. Es un perro gigante para que ustedes permita hacerles esto. Y lo que no deberíamos hacer sería esto, enterrarle los dedos al corazón, ¿cierto? Esto se ve muy Indiana Jones, pero esto no va a servir. La transdiafragmática, muy bien Mario que preguntaste, este sería el diafragma del paciente, ¿cierto? Y lo que vas a hacer es una toracotomía transdiafragmática, ¿cierto? Vas a hacer un corte longitudinal del diafragma desde el sifoides hacia la porción fibrosa del diafragma, ¿cierto? Haces la incisión y ya lo que vas a encontrar al fondo tuyo es el corazón. Entonces ya entras ahí, disecas el ligamento frénico pericárdico y empezás a hacer la maniobra, ¿cierto?
Este es un estudio donde ellos compararon en cadáveres, no en pacientes vivos, cuánto se demoraban los cirujanos versus veterinarios, digamos, no cirujanos, en hacer una aproximación lateral y una aproximación transdiafragmática. Y encontraron, obviamente, que hubo una diferencia significativa entre los cirujanos y los veterinarios. Entre los veterinarios les tomaba más segundos hacer cualquiera de las dos técnicas. Los cirujanos parecían no demorarse demasiado, ¿cierto? Pero la transdiafragmática pareciera ser, aunque no hubo una diferencia estadísticamente significativa, sutilmente más rápida. Ahora, yo se los planteo desde la siguiente perspectiva. Si yo tengo un paciente que no está en un ambiente quirúrgico y la patología es torácica, pues muy probablemente vaya a hacer una toracotomía y hago la reanimación lateral, ¿cierto? Una toracotomía lateral izquierda. Pero si el paciente ya está en cirugía, si yo ya estoy haciendo una celiotomía por un cuerpo extraño, por una biopsia, por una enfermedad, una urolitiasis, bueno, cualquier cosa que yo esté haciendo en abdomen, lo que me parecería a mí absurdo es que usted se ponga a hacer una toracotomía. Ya estando en la cavidad abdominal, haga la celiotomía y pase su mano y haga el masaje. Si usted es un cirujano diestro, pues entonces haga la incisión desde el lado derecho del paciente. Y si usted es un cirujano siniestro o zurdo, entonces haga la incisión, que usted pueda meter su mano izquierda y haga el masaje. ¿Listo? Entonces, la recomendación sería, si ya estamos en la cavidad abdominal, no hacer la toracotomía, sino lateral, sino hacer la toracotomía transdiafragmática y empezar a masajear. No hay diferencia con respecto al tiempo, ambos requieren entrenamiento, considerar abordaje transdiafragmático cuando ya esté abierto el abdomen y la toracotomía en patologías, digamos, torácicas. ¿Cómo vamos a hacer la ventilación? De nuevo, en ambientes extrahospitalarios, boca hocico, 30 compresiones de tórax, 2 ventilaciones. Pero como nosotros ya estamos en un ambiente intrahospitalario, de hecho intraquirúrgico, es muy probable que el paciente ya esté intubado. Ese es un ítem que nosotros ya vamos como a dar por hecho, ¿cierto? En anestesia, todos los pacientes ya deberían estar intubados y ventilados idealmente. Entonces, intubar me parece a mí que no sería pues como una competencia compleja para ustedes futuros o presentes anestesiólogos. ¿Qué debemos hacer en todo caso? Intubar en decúbito lateral, porque el paciente lo están reanimando en ambientes externos a un quirófano. Confirmar que está intubado, insuflar el neumotaponador, fijar el tubo y empezar las ventilaciones. 10 ventilaciones por minuto, o sea, una ventilación cada 6 segundos. Nunca interrumpir las compresiones para ventilar y nunca usar PIP o hiperventilar el paciente. Solamente vamos a utilizar 10 respiraciones por minuto o un volumen corriente de 10 ml por kilogramo. Este es un trabajo realizado por la doctora Kate Hopper, donde ellos compararon en reanimación a pacientes que no ventilaron, pacientes que utilizaron máscara, pacientes que utilizaron ventilación boca-hocico y pacientes que utilizaron ventilación orotraqueal. Y lo que ellos evaluaron era el CO2 durante los primeros 6 minutos de la reanimación. ¿Y qué creen ustedes? Los pacientes intubados tenían mejor CO2, digamos, durante la... CO2 no, presión arterial de oxígeno. PaO2 durante los 6 minutos de reanimación y los pacientes obviamente que tenían tubo endotraqueal tenían una mejor presión arterial de oxígeno que los pacientes, por ejemplo, que no se ventilaron, obviamente. ¿Cierto? Y cuando evaluaron así el CO2, pues los pacientes que tenían intubación endotraqueal pues tenían un mejor CO2 que los pacientes que no fueron ventilados. Entonces, siempre preferir pues tubo endotraqueal. ¿Cuáles serían los parámetros ventilatorios? Por ejemplo, yo estoy reanimando, ¿puedo dejar el ventilador corriendo? Sí, deje el ventilador, usted está ahí, se ahorra 2 manos. Entonces, no ponga a nadie a ventilar el paciente, setee el ventilador y póngase a trabajar en otra cosa. ¿Qué es lo importante? FIO2 del 100%. Si usted ya tiene blender en sus máquinas de anestesia y ventilan convencionalmente con FIO2 de 50, 60 para evitar atelectasias y todas esas otras cosas que seguro vieron o van a ver en ventilación mecánica,
Lo importante es que durante la reanimación sí vamos a utilizar un frío del 100%. Vamos a cerrar el flujo de anestesia. Lo vamos a ver después en la próxima clase que tengan conmigo de emergencias anestésicas. Los anestésicos son la causa más frecuente de paro y de anestesias, perdón, de emergencias anestésicas, ¿cierto? Entonces hay que cerrar la anestesia y purgar la máquina antes de dejar una presión de pico inspiratoria máxima de 15, un volumen corriente de 10 ml por kilo, dependiendo de cómo esté seteado el ventilador, si es por presión 15, si es por volumen 10. Frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto, y si tenemos seteado algún PIP, lo vamos a quitar, o si tenemos válvula de PIP, la vamos a quitar. Ojo con las alarmas. Amplíenle las presiones a las alarmas, porque usted le van a dejar un volumen corriente de 10, pero en algún momento el ventilador va a chocar con una persona haciendo compresión. Entonces usted se va a enloquecer el ventilador, sobre todo si es un ventilador pues con un microprocesador importante, todo el tiempo les va a estar diciendo sobrepresión, sobrepresión, sobrepresión. Entonces tienen que liberar las alarmas. ¿Listo? Porque si no, usted se van a enloquecer. La dejen un volumen corriente de 10, pero las presiones no las seteen, porque usted va a tener una persona encima incrementando de manera periódica la presión intratorácica. Entonces usted va a estar como un loco. ¿Listo? Entonces sí se puede dejar el ventilador automático, pero hay que cambiar las alarmas. Este es un trabajo de descripción de medicina humana que me parece a mí que, digamos, ellos utilizaron estudios hechos en medicina veterinaria o en animales en general para mirar cómo se comportaban los ventiladores durante la reanimación, y ellos encontraron que durante la reanimación el hecho de que se estriparan las vías aéreas del paciente, obviamente se incrementaba la presión intratorácica, había tendencia a colapsar la vía aérea y una baja capacidad residual funcional. Es decir, que nosotros cuando reanimamos generamos una tendencia al colapso de la vía aérea. Ellos recomendaban el uso de PIP. ¿Para qué? Para mantener la vía aérea permeable. Pero ojo, recuerden que el PIP, aunque mejora la oxigenación, es una estrategia para incrementar la oxigenación, también es una estrategia que disminuye el gasto cardíaco, incrementa la presión intratorácica, y al incrementar la presión intratorácica lo hace a expensas ¿de quién? Lo hace a expensas del flujo sanguíneo, del retorno venoso. Entonces, el paciente, si hizo un paro por hipovolemia o por un shock circulatorio, ese uso de PIP puede mejorar la oxigenación, pero controversialmente puede empeorar la perfusión y el gasto cardíaco. Entonces yo pensaría que aunque este trabajo descriptivo recomienda el uso de PIP, mi recomendación sería que no lo usen, porque sobre todo si la causa fue circulatoria, va a ser peor para el paciente. Una vez que nosotros tenemos ventilado el paciente, una vez que nosotros empezamos con presiones, vamos a hacer 2 minutos sin interrupción de masaje cardíaco y ventilación. ¿Qué sucede en esos 2 primeros minutos? Lo que se conoce como el soporte vital básico. Vamos a tener una vía permeable y vamos a tener monitores. ¿Cuál es la ventaja que tienen ustedes, futuros presentes anestesiólogos? Que ustedes ya tienen eso. O sea, yo creo que ninguno de ustedes cuando pase por este posgrado, si lo hacía antes, espero que no lo vayan a hacer de aquí en adelante, pero una de las cosas que uno aprende cuando aprende a hacer anestesia es a ser precavido. Nunca ustedes van a anestesiar a un paciente sin tener una vía aérea, sin tener un monitor multiparámetros y sin tener una vía circulatoria permeable. Yo creo que esas 3 competencias ustedes ya las tienen. Por eso, cuando durante una anestesia ustedes tengan un paro, ustedes ya van a tener 3 competencias del soporte vital básico ganadas, ¿cierto? O sea, yo esperaría, a no ser que ocurra en el perioperatorio, pues en la inducción o en la, no en la inducción, en la premedicación, ¿cierto? En esa fase previa a la inducción. Si ocurre en ese momento, pues nos toca empezar las compresiones, intubar al paciente, canalizar y poner monitores, ¿cierto? Pero si el paciente ya estaba en el intraoperatorio, eso ya tiene que estar chuleado. Entonces ya cuando eso está listo, en el checklist ya está la vía aérea permeable, ya estamos ventilando, ya tenemos una vía circulatoria, un acceso vascular listo, y ya el monitor está prendido. Hacemos 2 minutos de soporte vital básico, que son 2 minutos de compresiones,
y ahí nos vamos directamente con lo que se conoce como el soporte vital avanzado. ¿Qué es el soporte vital avanzado? Poner medicamentos. Tiene que hasta ahora yo no les he mencionado ningún fármaco, llevamos una hora hablando de reanimación y no hemos hablado de ningún fármaco. ¿Por qué? Porque durante el soporte vital básico no se necesitan medicamentos. ¿Qué se necesitan? 2 minutos para qué? Para mejorar el flujo sanguíneo al corazón, llenar ese corazoncito de sangre. ¿Cómo lo llenamos de sangre? Masajeándolo. Le damos fuerza al masajearlo y vamos a ventilar ese paciente. Eso es lo que hacemos en los 2 primeros minutos. Mientras eso, conectamos monitores, accedemos a una vía y obviamente intubamos el paciente. Si eso ya estaba, perfecto. Entonces, 2 minutos de compresiones y empezamos a trabajar en lo que se conoce como el soporte vital avanzado. Vamos a pasar ligeramente por el acceso venoso, sobre todo para situaciones externas al entorno anestésico. Y hay 2 técnicas, digamos, que puede ser un acceso venoso, que ustedes conocen, sublingual, por ejemplo, que se utiliza mucho en anestesia en emergencias, o un acceso venoso convencional o un acceso venoso central, o por ejemplo una disección o una venodisección. Pero hay una técnica que resulta no ser tan convencional, que es la intraósea. ¿Qué es la intraósea? Hay unos catéteres especiales que se aplican, unas pistolas parecidas a pistolas de pernos, que se pueden poner directamente en el hueso. ¿Y cuál es la ventaja? Que funciona tan rápido como una vía endovenosa para reanimación. Entonces, estas son unas recomendaciones que se publicaron en el 2017 en la revista Chest y era en humanos para incrementar el performance, incrementar la efectividad de la reanimación. Y una de las recomendaciones que ellos nos hacían era encourage, como alentar a los atendentes, a los médicos, a que utilicen el acceso intraóseo. Este es un trabajo de investigación donde compararon el acceso intravenoso versus el intraóseo en humanos que recibían un tratamiento para un paro cardiorrespiratorio y encontraron que era ligeramente más rápido el retorno a la circulación espontánea cuando se utilizaba intraóseo que cuando se utilizaba intravenoso. O sea, pareciera ser mucho más eficaz. Y las dosis de adrenalina se pusieron más rápido cuando iba intraóseo que cuando iba intravenoso. ¿Listo? En medicina veterinaria, ¿qué sabemos de los accesos intraóseos? La verdad, ningún trabajo de esa calidad, pero, por ejemplo, el doctor Soren Boysen participó en este estudio donde simplemente describe las rutas donde se puede poner una intraósea en veterinaria. Entonces, se puede poner en el húmero, se puede poner en la tibia, en el fémur o en las alas del ilio. Estos son más o menos los catéteres, existen varios tipos, pero todos funcionan igual, tienen una pistola o un taladro neumático generalmente, por lo que no requiere energía, y tienen unas agujas, pero estas agujas vienen con una camisa que hace las veces de broca, ¿cierto? Entonces usted, perdón, este es el estilete y la camisa es la aguja. Entonces ella entra atornilladita, usted le quita el estilete y ya queda un conector universal al que le podría poner una venoclisis o una bajada de suero y ya a través de eso administrar pues, los fluidos o una extensión venosa. Y también en animales pequeños, yo sé que muchos de ustedes han tenido pronto experiencia en neonatos en los que administramos intraóseas pues, por medio de agujas hipodérmicas convencionales, ¿cierto? Pero esto cabe mencionar que es extremadamente doloroso. Hacerlo en un paciente muerto pues, o en paro no es tan doloroso porque finalmente el animal no tiene conciencia. Pero hacerlo en un animal despierto pues es efectivo, va a salvarle la vida, pero va a producir un dolor impresionante. Y cabe mencionar también la técnica séptica, pues todos sabemos que una infección de hueso es una condición compleja. En este estudio, donde participó la doctora Rosansky, compararon el tiempo para obtener una vía intraósea versus una catéter yugular en cadáveres caninos y comparaban, digamos, varios grados de experiencia, ¿cierto? Y ellos encontraron obviamente que mientras más experiencia tenían los participantes, menos tiempo les demoraba poner una intraósea o una intravenosa, pero igual que lo que pasaba con la transdiafragmática versus de la torácica, de la técnica de toracotomía lateral, era mucho más rápido el acceso de los intraóseas que la de yugular. Entonces, es mejor poner un catéter intraóseo venoso central. Y el venoso central hay veces tiene más, digamos, era más fácil equivocarse que con una intraósea.
Otras rutas que se pueden utilizar, entonces una disección venosa, una sublingual, por ejemplo. En humanos, esto es en humanos, en neonatos utilizan la arteria umbilical. No se recomienda utilizar rutas subcutáneas para nada en reanimación. La biodisponibilidad de los medicamentos subcutáneos es nada. Intraóseos es muy buenos y si definitivamente no se puede ni intraóseo, ni sublingual, ni disecando, ni por una vía central, pues como una yugular, entonces lo que hay que hacer es poner una sonda y pasarlo por una vía transtraqueal, ¿cierto? La administración transtraqueal, lo que tendríamos que hacer entonces es duplicar la dosis del medicamento y lo que nos dé en ml lo vamos a pasar en una relación 50-50 o 1 a 1 con solución salina. ¿Cuáles son estrategias efectivas de monitoreo? Entonces, ¿cuáles son las dos cosas importantes que nosotros tenemos que monitorizar? Por ejemplo, la pulsoximetría y la presión arterial se vuelven innecesarias durante la reanimación. ¿Por qué se vuelven innecesarias? Porque el pulsoxímetro se confunde constantemente durante las compresiones, ¿cierto? Y además al paciente le estamos poniendo medicamentos vasoconstrictores y los vasoconstrictores alteran la medición de la pulsoximetría. Entonces, el pulsoxímetro, olvídenlo. Medir presión arterial también no sirve de nada porque no es el corazón el que está generando esa presión, soy yo, ¿cierto? Entonces, solamente hay dos cosas que vale la pena monitorizar durante el RCP y es el ritmo de paro, el ECG, es súper importante, ese es nuestro mapa, ¿cierto? Esa es nuestra guía de qué medicamentos vamos a utilizar y la capnografía también es muy importante porque mientras más alta la capnografía, más efectivas son mis reanimaciones, más mis compresiones. Yo estoy haciendo compresiones de calidad porque lo estoy viendo en el capnógrafo. Entonces eso es súper importante. Entonces nosotros hacemos las reanimaciones. Miren, por ejemplo, este paciente está en paro. Este es un video de un paciente real en paro. Y ustedes lo están viendo que está rosadito. Entonces él está saturando bien. Seguramente el pulsoxímetro de este paciente muestra 99%. Pero eso no dice nada, porque él está en paro, ¿cierto? Entonces el pulsoxímetro no es lo más importante. Exhalado de CO2, entonces ya vimos, un exhalado de CO2 normal, está por encima de 35, 40, que es lo ideal, 45, pero un paciente que tiene un gasto cardíaco bajo suele tener un CO2 bajo, ¿cierto? Generalmente 15, 18 son buenos niveles de CO2, de exhalado de CO2 en reanimación o en compresiones de calidad. Por encima de 15 el paciente lo está, o sea, usted está haciendo unas buenas compresiones. ¿Listo? Miren este estudio que tan importante. Entonces ellos lo que hicieron fue evaluar los niveles de exhalado de CO2 como predictores de retorno a la circulación espontánea, es decir, que el corazón volviera a latir cuando los pacientes se sometían a reanimación cardiopulmonar. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron entonces? Ojo, que los pacientes que tenían un exhalado de CO2 de 18 eran más propensos a retornar a la circulación espontánea que los pacientes que tenían un exhalado de CO2 de 6. Entonces, ojo, si al principio de la reanimación tiene un exhalado de CO2 alto, es mejor que si tiene un exhalado de CO2 bajo. Y esto también es muy importante por una pregunta que la gente usualmente hace en esta clase y es, profe, ¿y usted cuánto tiempo recomienda que hagamos reanimación? ¿1 hora, media hora, 10 minutos? Y yo le diría, depende del CO2. Si usted lleva 1 hora y el CO2 está en 6, muchachos, ¿a qué va a seguir? Es muy poco probable que usted con este gasto cardíaco vaya a sacar a ese paciente adelante. Pero si usted lleva 1 hora y está en 40 de CO2, está en 50, sígale haciendo. Sígale haciendo porque usted lo está haciendo bien, ¿cierto? Entonces, eso va a depender mucho y todavía tiene sangre y todavía tiene una sangre que tiene dinamismo, ¿cierto? Esa sangre que transporta gases, eso es muy importante. Y el promedio de los pacientes que tuvieron un promedio de 23 milímetros de mercurio de exhalado de CO2 versus los pacientes que tenían 6.6, tenían más probabilidad de retornar a la circulación espontánea. Entonces, la capnografía es fundamental. ¿Por qué? Me determina que el paciente está en paro. Cuando está haciendo las compresiones, me dice que voy bien y además me establece un pronóstico. Muchachos, capnografía es la clave de la reanimación. ¿Listo?
para saber que lo estoy haciendo bien y hasta cuándo lo tengo que hacer. Y el ECG es mi carta de navegación. ¿Por qué? Porque hay 4 ritmos de paro. Ustedes me saben decir cuáles son los 4 ritmos de paro, ¿se acuerdan? Fibrilación ventricular, muy bien, Nicole, excelente. Asistolía, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y falta una. No, fibrilación atrial no. La fibrilación atrial es una enfermedad cardíaca, pero no produce o no es un ritmo de paro. Es la hermanita de la asistolía. Muy bien, Nicole. Muy bien, Agustín. Muchas gracias. Excelente, Nicole. Actividad eléctrica sin pulso. Listo. Entonces, solamente, miren qué tan fácil es. Solamente tenemos 4 ritmos que nos tenemos que aprender. Y los vamos a dividir en 2. Ritmos de la A y ritmos de la V. Y el tratamiento de los ritmos de la A empieza por A. Y el tratamiento de los ritmos de la V también empieza por V. Se las voy a poner más fácil. Listo. Vamos a trabajar en esto. Primero, ritmos de la A. Asistolía. ¿Qué es la asistolía, muchachos? Como las películas, Grey's Anatomy. Una línea plana, completamente plana. ¿Listo? Agustín, muy bien. ¿Con qué tratamos los ritmos de la A? Con adrenalina. ¿Listo? Es línea plana, sin actividad eléctrica, sin pulso, sin CO2 porque el animal está muerto. El paciente tiene asistolía. Segundo ritmo de la A también. A. Actividad eléctrica sin pulso. David, pero yo estoy viendo este patrón y este patrón parece un patrón de taquicardia ventricular. Yo veo que aquí hay una cosa que se repite en el tiempo. ¿Por qué me estás diciendo que es una actividad eléctrica sin pulso y no una taquicardia ventricular? Por la frecuencia, muchachos. Si tiene frecuencias inferiores a 180 latidos por minuto, no puede ser una taquicardia. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa que se repita en el tiempo, patrón monomórfico, o sea, patrones eléctricos que se repitan, podría ser este o podría ser este, el que todos nosotros no sabemos. PQRST, PQRST, PQRST. Puede ser este. Hey, entonces es un ritmo sinusal. No, sí es un ritmo sinusal, pero no produce pulso. Entonces es una actividad eléctrica sin pulso. Y la frecuencia cardíaca es la clave. Menor a 180. ¿Qué es eso, muchachos? Una actividad eléctrica sin pulso, un ritmo de la A. ¿Qué necesita este paciente? Adrenalina. ¿Listo? Y después vamos a los ritmos de la V. Taquicardia ventricular, David, pero eso está igualito al anterior. Sí está igualita al anterior, pero si tiene 200 latidos por minuto, ya es una taquicardia ventricular. Entonces, la diferencia entre la actividad eléctrica sin pulso y la taquicardia ventricular, ¿cuál es? La frecuencia cardíaca. ¿Listo? Y podría ser un ritmo sinusal, sí, también se podría parecer a un ritmo sinusal, podría parecerse a lo que nos enseñaron toda la vida que era lo normal, PQRST, 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 pero si no produce pulso y la frecuencia cardíaca es menor a 180, es una actividad eléctrica sin pulso. ¿Listo? Y entonces, ritmos monomórficos, QRS aberrantes, frecuencias superiores a 180 o a 200 latidos por minuto, y no producen pulso, se llaman taquicardias ventriculares. Y yo les dije que se trataba con V, se trata con voltaje. Eso es una mnemotecnia que nos enseñó un profesor de reanimación de la universidad. Realmente el desfibrilador se mide en joules, no en voltios, pero para todos nosotros, cuando a mí me dicen que algo lo voy a tratar con voltaje, yo ya sé más o menos a qué se refiere, ¿cierto? Entonces, ojo, ritmos de la A se tratan con adrenalina y ritmos de la V se tratan con voltaje.
ritmos de la A, actividad eléctrica sin impulso, asistolía, ritmos de la V, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. ¿Se tratan con qué? Con desfibrilador, con voltaje. ¿Listo? Fibrilación ventricular es una cosa que no es plana, sino que es una cosa que es completamente caótica y desordenada, ¿cierto? No se repite y no produce pulso. ¿Listo? Finalmente, rutas, dosis y frecuencia adecuada de medicamentos. Entonces, la primera droga, la más importante, la adrenalina, ¿cuándo la vamos a poner? Después de 2 minutos de masaje, que identifiquemos que es un ritmo de la A, es decir, actividad eléctrica sin pulso. Y asistolía, vamos a preferir dosis bajas, 0.01 miligramo por kilogramo. Se debe usar cada 2 ciclos o cada 5 minutos. Cada 2 ciclos, o sea, cada 4 minutos o cada 5 minutos. ¿Listo? Y luego de 10 minutos, es decir, si lo ponemos cada 4 minutos y empezamos en el minuto 2 a administrarlo, la tercera dosis, que sería más o menos al minuto 14 o 15, ya puede ser una dosis alta de adrenalina. Listo. Casi siempre la tercera dosis de adrenalina ya es una dosis alta. Vasopresina, se puede usar vasopresina en vez de adrenalina. En Colombia, por ejemplo, la vasopresina no es tan costosa, pero yo sé que en muchos países, como en Chile y en Estados Unidos, suele ser bastante costosa. Acá, en términos de dólares, por ejemplo, un frasco multidosis de adrenalina de 10 ml puede estar alrededor de, bueno, Colombia con respecto al dólar anda mal, pero les voy a poner un ejemplo, por ahí $5, muy cara. No menos, por ahí $2 o algo así, la adrenalina. Y la vasopresina puede estar una ampolla, que no sería para muchos pacientes, sino pues el multidosis de adrenalina te dura 6 meses, un año. Depende obviamente del tamaño de los pacientes y la cantidad de reanimación. Pero el de vasopresina, que no es una ampolla multidosis, sino que es un frasco de abrir y descartar, sale por ahí a $10, que no es tan costoso. Porque cuando yo hice mi entrenamiento en Cornell, para ellos incluso la adrenalina era costosa. O sea, en Estados Unidos hacer reanimación cardiopulmonar es caro, incluso la administración de adrenalina, y ellos dicen que la vasopresina es una cosa venenosa, pero acá en Colombia no suele ser tan costoso. No sé cómo sea en los países donde ustedes trabajan. Tania dice que si es muy cara, pagamos 250 por vial de vasopresina. ¿Estás hablando de pesos chilenos, Tania? Dólares. ¡Wow! Es mucha plata. Ah, ya. Muy bien, gracias, Tania. Sí, es costosísimo allá. Entonces, las recomendaciones del Recover, como están hechas en Estados Unidos, ellos siempre ofrecen la vasopresina como una alternativa, ¿cierto? A mí me parece, por ejemplo, en el contexto colombiano, nosotros nos estamos empezando a volver mucho más amigos de la vasopresina. En medicina humana no parece haber mucha, digamos, diferencia estadística. Sin embargo, hay escenarios en los que se prefiere la vasopresina. ¿Cuándo? Cuando el paciente tiene una acidosis de base. O sea, ya no requiere un pH tan alcalino para actuar. Entonces, en pacientes que tengan patologías previas, insuficiencia renal, enfermedades, por ejemplo, como RCPs prolongadas o pacientes sépticos, entonces ahí ellos recomiendan el uso de vasopresina, supongo que el costo justificaría la aplicación, pero en el contexto colombiano, donde no es tan costosa, si uno desde el principio pudiera utilizarla, sería una buena alternativa. ¿Listo? Entonces utilizamos vasopresina, 0.8 microgramos por kilogramo. Si el paciente tiene una acidosis severa por una insuficiencia renal, por sepsis o por alguna condición, por ejemplo, la intoxicación de base, y la pueden utilizar, prefieran la vasopresina sobre la adrenalina. ¿Listo? Obviamente, costo-beneficio. Y se usa cada 2 ciclos o se puede utilizar intercalado con la adrenalina. Utilizo una de adrenalina y a los 4 minutos vasopresina y a los 4 minutos adrenalina o así. ¿Listo? En el fondo es como si fuera el mismo medicamento. ¿Listo? Atropina.
existen muy poquitas contraindicaciones para la atropina. Es decir, ¿en qué escenario no usarla? La verdad, el paciente ya está muerto, entonces se lo podría utilizar, ¿cierto? Ahora, la ventaja o la desventaja que tiene la atropina es que también tiene muy poquitas indicaciones, ¿cierto? ¿Dónde la vamos a utilizar? Cuando nosotros sospechemos que el paciente tenía de base una sobreexpresión vagal, que había un incremento en el tono vagal antes de que empezara el paro, que esto se puede evidenciar porque el uso de opiáceos, por ejemplo, pacientes que les manipulamos las vísceras, por ejemplo, sobretono, sobreextensión de la vejiga, ruptura vesical, manipulación de esófago, manipulación de estómago, el síndrome oculocardíaco, pues una serie de condiciones en las que la sobreexpresión vagal pueda estar relacionada con el paro. Cuando sacamos cuerpos extraños esofágicos, por ejemplo, o cuerpos extraños de estómago ahí en el cardias, que toda esa manipulación produce una bradicardia extrema que puede inducir un paro. Pues ahí la atropina estaría súper bien indicada. Nosotros acá a veces tenemos intoxicaciones por carbamatos o órganos fosforados todavía, y ahí el uso de atropina podría indicarse, ¿cierto? Pero de resto, si usted la quiere utilizar, la puede utilizar, pero si no, pues tampoco estaría como que vaya a marcar una diferencia significativa en el paro, ¿no? Sobredosis, por ejemplo, vamos a discutir en la próxima clase, sobredosis de anestésicos locales podría tener algún beneficio, ¿cierto? Por su efecto cronotrópico positivo. Lidocaína y amidarona para ritmos de la UV, ¿cierto? Entonces, ritmos desfibrilables cuando no haya desfibrilador, lidocaína o amidarona se utilizan cada ciclo, ¿listo? Utilizar siempre antídotos independiente de cuándo se usó, no de si se usó o no se usó. Obviamente, si no se usó ningún medicamento que requiera antídoto, ¿para qué se va a utilizar? Pero si el paciente, por ejemplo, dentro del protocolo anestésico, hubo un opioide y usted tiene naloxona, use la naloxona. ¿Cuál es la recomendación? Por ejemplo, los ritmos desfibrilables Nicole serían los de la UV. Los ritmos desfibrilables son taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Son los ritmos chocables, también les podemos decir, o desfibrilables. ¿Listo? Los de la UV. La lidocaína a 2 miligramos por kilogramo. Hasta. De 2 a 8 miligramos por kilogramo. 2 miligramos por kilogramo cada ciclo. O amidarona la vamos a utilizar a 5 miligramos por kilogramo cada ciclo. Ajá, según respuesta. La idea es que el paciente entre en paro cardíaco, para que, o sea, que deje de desfibrilar y que se haga un paro para nosotros ahí empezar a tratarlo como si fuera un ritmo de la, es decir, ahí ya empezar a resetear el corazón para que empiece. Podemos ver el cuadro un poquito, ¿verdad? Para ver las dosis, sí, Joana. Igual el cuadro lo tienen ahí en la presentación y si no, es un cuadro sacado directamente del Recover, entonces ahí lo pueden buscar en cualquier parte. Si quieren, los dejo un momentico para que hagan el pantallazo y ahí seguimos con la presentación. O con la concentración de atropina. Esta es una concentración americana de atropina. Los frascos de nosotros tienen a 0.1 miligramo por kilogramo, pero a 1 miligramo por ml. A 0.1 miligramo por ml, ¿cierto? Y los americanos vienen a 0.54 miligramos por ml. Entonces, estas dosis de atropina en ml tienen que modificarlas de acuerdo a la concentración de atropina que tengan en sus clínicas veterinarias, que estoy seguro que debe ser 0.1 miligramo por ml. Igual ahorita vamos a repasar también otra vez como el esquema y seguramente las dosis. ¿Listo? Muy bien, entonces amidarona y lidocaína cuando no tenga desfibrilador cada ciclo. Y los antídotos que serían flumazenil, atipamezol o naloxona, naloxona para los opiáceos, flumazenil para las benzodiazepinas y atipamezol para los alfa-2. Y el desfibrilador, dependiendo de si es monofásico o bifásico, de 4 a 6 joules el monofásico y de 2 a 4 joules el bifásico. Y vamos a ir incrementando un 50% de las dosis cada ciclo. Si el paciente
por ejemplo, tiene un ritmo desfibrilable y yo lo evidencié, es decir, yo tengo un paciente, Joinvira también, claro. De hecho, acá en Colombia es más fácil conseguir Joinvira que atipamezol. Sí, pero obviamente sí está relacionado con un alfa-2. O sea, no es utilizarlos para todos los casos. Si el paciente tuvo dentro del protocolo anestésico atipamezol, entonces vamos a, perdón, dexmetomidina o silacina, pues vamos a utilizar Joinvina o atipamezol. Una cosa importante para el desfibrilador es que, por ejemplo, si el paciente estaba estable hemodinámicamente, o sea, era un paciente que estaba normotenso, con una frecuencia cardíaca normal, y usted evidencia rápidamente que hay un ritmo desfibrilable maligno, o sea, que compromete la circulación del paciente y entra en paro, pero usted sabía que el paciente estaba bien perfundido, bien reanimado, no tiene que esperar a hacer un ciclo de 2 minutos, sino que usted puede desfibrilar y empezar a hacer las compresiones, ¿cierto? Pero si el paciente tiene un paro que nadie evidenció, de si usted sabía hace cuántos minutos el paciente presentó paro, más de 3 o 4 minutos, tiene que hacer 2 minutos de compresiones, analizar el ritmo y ahí sí empezar a hacer la desfibrilación. ¿Listo? ¿Cuándo administrar fluidos? Recuerden que la perfusión coronaria depende de una relación que hay entre la presión aórtica y la presión de la aurícula derecha, y los fluidos se van a ir para la aurícula derecha. Entonces, si usted le pone muchos fluidos al paciente, tanto que lo encharca, usted va a comprometer la perfusión coronaria, y el objetivo más grande de nosotros es favorecer la perfusión coronaria. Entonces, está bien mejorar la precarga, está bien mejorar el gasto cardíaco a partir de fluidos en esa curva de Frank Starling, pero no está bien encharcar o sobrevolemizar los pacientes. Eso va a comprometer la perfusión coronaria. Mejora el gasto cardíaco hasta cierto punto, pero después de eso lo que hace es empeorar la perfusión coronaria, o sea que va a jugar en contra del éxito de la reanimación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que recomienda el doctor Fletcher en esta revisión bibliográfica? Usar fluidos solamente en pacientes con evidencia de pérdida de líquidos. Ojo, cuando nosotros hablamos de emergencias circulatorias, recomendamos a la gente ser restrictiva en volumen y no poner fluidos si hay hemorragias activas. Pero si hay un paro, muchachos, póngale los fluidos. O sea, no importa, se supone que usted no lo puede entrar a cirugía para corregir el problema hasta, o no puede continuar la cirugía hasta que el corazón no esté latiendo. Entonces, si hay paro, ponga fluidos si hay paro. Listo. Si no hay paro y hay hipotensión, entonces ya después lo vamos a ver en la próxima clase, qué estrategias tengo yo para aguantar esa presióncita arterial mientras el cirujano es capaz de controlar la hemorragia. Listo. Pero es súper importante, súper importante. Es súper importante poner fluidos en caso de hipovolemia. Listo, hipovolemia la vamos a poner fluidos. La solución salina hipertónica pareciera ser más beneficiosa para el retorno a la circulación espontánea. ¿Cuál es la ventaja? Tenemos un medicamento con un poder, digamos, hipertónico rápido. Tengo que poner menos volumen, o sea que lo puedo poner más rápido. Y después me actúa como neuroprotector. Entonces, mi recomendación sería utilizar solución salina al 3%. ¿Listo? Esa sería la mejor solución para utilizar en un paro. Si no, entonces voy a utilizar una solución cristaloide balanceada, lactato de Ringer, Plasmalite, ¿cierto? Y por último, solución salina al 0.9% si no tengo más. ¿Listo? Si utilizo cristaloides balanceados, entonces 10 ml por kilo, máximo 30 ml por kilogramo. Pero si utilizo salina hipertónica de 4 a 4 ml, 2 a 4 ml por kilogramo, va a estar muy bien en bolo y eso nos va a ayudar a subir rápidamente la presión arterial, a mejorar el gasto cardíaco sin alterar la microcirculación. Y evitar en todo caso soluciones coloidales, no sirven de nada en la reanimación. Antídotos no hay un tiempo específico para administrarlos, está hablando de eso ahorita y me interrumpí con otra cosa. Por ejemplo, utilice hidromorfona. La hidromorfona tiene una vida media de 4 horas y el paciente hizo un paro a las 5 horas. No, ya no le ponga la naloxona, ¿para qué? Si ya la hidromorfona le tuvo que haber ido, no.
póngasela. Le puse dexmetomidina, van 2 horas de cirugía y hace un paro. ¿Para qué le va a poner atipamezol si es que la dexmetomidina no dura nada en el cuerpo? No, muchachos. No importa si la dosis fue adecuada y no importa si los tiempos parecen haber sido adecuados a los pacientes, hay que ponerles el antídoto. Obviamente, si no recibió benzodiazepinas, ¿para qué le va a poner flumazenil? ¿Cierto? Si él recibió benzodiazepinas, le pongo flumazenil, pero no importa el tiempo y no importa la dosis administrada. Flumazenil para benzodiazepina, naloxona para opiáceos y atipamezol o yohimbina para alfa 2. Vasoconstrictores, adrenalina o epinefrina, ¿cierto? Se recomienda la epinefrina a dosis bajas, 0.01 miligramos por kilogramo, cada 2 ciclos o cada 4 a 5 minutos, no 3 a 5, sino 4 a 5 minutos. Se puede considerar adrenalina dosis altas después de 10 minutos de RCP. Los datos experimentales en perros no demostraron beneficios o redujeron la supervivencia con el uso de dosis altas. Entonces, empezar con dosis altas no es recomendable. Y algunas investigaciones argumentan que la epinefrina en dosis altas puede resucitar los pacientes, pero con isquemias cerebrales o renales importantes. Entonces, por eso es mejor empezar 2 dosis bajas y la tercera o después de 10 minutos utilizar la dosis alta. Vasopresina no afecta la contractibilidad, 0.8 microgramos por kilogramo y se puede utilizar como un sustituto y es preferible en condiciones de acidosis metabólica. Desfibrilador, preferir el bifásico que el monofásico. ¿Cuál es la diferencia? El monofásico manda la electricidad donde esté. El bifásico manda la electricidad, se sincroniza con el ritmo cardíaco y la recibe. Por eso requiere menos dosis y hay menos potencial de disipar energía en forma de temperatura, de producir daños térmicos o daños eléctricos al paciente y al corazón. Pero obviamente son más costosos. Realizar un shock y empezar las compresiones. Entonces yo desfibrilo y empiezo 2 minutos de compresiones. Ni siquiera me fijo si funcionó o no funcionó. Desfibrilo el paciente, empiezo a hacer compresiones y a los 2 minutos paro, miro qué ritmo está, sigue teniendo un ritmo desfibrilable, incremento un 50% de la dosis, pues obviamente renuevo las compresiones, incremento un 50% de la dosis y vuelvo a desfibrilar. Realizar el shock si el paro lleva menos de 4 minutos, lo que yo les dije, si usted es un anestesiólogo muy juicioso, que seguramente todos ustedes lo son, y ustedes están monitoreando el paciente y ustedes alcanzan a evidenciar que el paciente inicia un ritmo desfibrilable que se asocia con un paro, desfibrile, o sea, no espere los 2 minutos de compresiones, usted puede desfibrilar inmediatamente, porque se supone que ese corazón todavía tiene actividad mecánica o reserva mecánica y sangre, ¿cierto? Pero si usted es un paciente que usted no estaba evaluando y que pasaron más de 4 minutos, haga 2 minutos de reanimación, identifique el ritmo y ahí sí haga la desfibrilación. Y es muy importante para los que crecieron o crecimos viendo ER, no cualquier otra basura de serie médica que haya por ahí, que son excelentes como drama, pero que dejan mucho que desear de su fidelidad médica. Recuerden siempre gritar clear, ¿cierto? Siempre despejar. Esto es una herramienta que se utiliza para parar el corazón, por lo tanto, si una persona está en contacto con los pacientes, pues usted les va a desfibrilar el corazón y podría tener entonces 2 víctimas, ¿cierto? Y nosotros somos médicos veterinarios, no médicos humanos. Entonces, tener un veterinario con un paro o con una alteración eléctrica dentro del equipo de trabajo, claramente va a ser una situación muy grave para nosotros. Despeje. Yo dije como drama está bueno, pero para aprender medicina, mejoría. Eso lo podemos discutir en una clase completa, todos los argumentos. Finalmente, vénganse de a uno, mejor dicho. O sea, yo defiendo la fidelidad de ER por encima de cualquier serie médica lejos.
Muy bien, comunicación en asa cerrada, habilidades no técnicas. Hay unas habilidades técnicas que fue todo lo que discutimos hasta ahora, pero hay una serie de habilidades que se llaman habilidades no técnicas y que también marcan un impacto muy importante en el éxito de la reanimación. Por ejemplo, la comunicación en asa cerrada, y esto es clave. Ustedes les va a parecer como medio exagerado, pero se muere una gran cantidad de personas en el mundo entero por errores de comunicación. Los errores de comunicación cuestan muchas vidas, muchas más vidas que los errores técnicos. La gente aprende a operar. Un cirujano que aprende a operar nunca se le olvida y siempre lo va a hacer bien. Pero a todo el mundo le han contado del hermano de un hermano, del primo de un primo, que le operaron la pierna que no era. Y eso no es charlando, eso pasa en todas partes. Y por eso ahora a todo el mundo le hacen con un marcador, esta es la pierna que se va a operar y esta es la que no se va a operar. Porque es que los errores de comunicación cuestan vidas. Entonces, la comunicación de asa cerrada es una forma, una pequeña forma de reducir ese riesgo de error asociado a la comunicación. ¿Listo? ¿Y de qué se trata? Yo emito un mensaje como líder, digo, puedo decirle, María Virginia, administrele por favor a este paciente 0.01 miligramos por kilogramo de adrenalina. O como usted está en el equipo de reanimación y la tablita está puesta ahí, yo le digo, aplíquele por favor la adrenalina al paciente. Para yo saber que usted me está poniendo cuidado y que usted entiende lo que estamos haciendo, ¿qué espero yo? Y usted me diga, doctor, le voy a administrar la dosis de adrenalina, 0.01 miligramos por kilogramo endovenosos. Si usted me entrega el mismo mensaje que yo le entregué, yo sé que usted recibió adecuadamente el mensaje que yo esperaba, ¿cierto? Y cuando usted la administre, vuelve y me dice, doctor, ya se la administré, 0.1 miligramos por kilogramo de adrenalina por vía endovenosa. Recibimos 3 veces el mensaje. Entonces, ahí no hay ninguna chance de que cometamos un error, pero hay que entrenar la comunicación en asa cerrada. ¿Y cómo será esto de importante? Que yo estoy seguro que es así en todos los países, ojo. Usted en su clínica veterinaria, con su equipo de trabajo, le dice, Juanchito, tráeme la adrenalina y ponésela al perro, 0.1 miligramos. Y como no hay comunicación asa cerrada, nosotros esperamos que Juanchito haya entendido el mensaje, que no esté pensando en otra cosa, en Grey's Anatomy, que ya se va a acabar, y saque lo que es y se lo administre al paciente. Pero vaya usted, pida un pollo. Hagan el ejercicio mañana y pidan un pollo telefónicamente a cualquier cadena que venda pollo por teléfono. Y entonces el señor le va a decir, sí señor, ¿qué desea? Quiero un pollo. ¿Lo quiere apanado o lo quiere frito? Lo quiero frito. ¿Lo quiere con gaseosa de dieta o gaseosa regular? ¿Quiere con papas? ¿Quiere con galletas? Sí, usted termina de hacer todo el pedido. Y antes de colgar, el señor del pollo, ¿qué le dice a usted? Le dice, señor, le repito el pedido. Usted quiere un pollo apanado con gaseosa de dieta, con papas y con ensalada. Él le está haciendo a usted comunicación en asa cerrada y nadie se va a morir por eso. Ellos son capaces de hacerlo y nosotros que trabajamos con vida, que la vida de unos pacientes depende de eso, no le prestamos atención a una condición tan importante. Le prestamos mucha más atención al tema técnico, porque eso es lo que toda la vida nos enseñaron, que era lo vital. Pero ojo que la comunicación asertiva y la comunicación en asa cerrada es fundamental en la reanimación. Hay muchos estudios que han demostrado que entrenarse en comunicación en asa cerrada, solo eso incrementa la sobrevida de los pacientes. Habilidades de liderazgo. Esto es lo mismo. Estudios donde trataron de evaluar, por ejemplo, habilidades de liderazgo. O sea, que las personas que hicieran el ejercicio de RCP recibieran entrenamiento en liderazgo. ¿Qué tiene que hacer un líder? Designar roles. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿En qué vamos, muchachos? Este paciente presentó un paro por esto. Ya llevamos 2 minutos, ya llevamos 4, ya llevamos 6. Una persona que esté constantemente alentando el equipo, explotando su potencial, incrementa el potencial de sobrevida con respecto a un grupo de pacientes, de reanimadores o de sujetos de investigación, en este caso,
que no recibió entrenamiento en reanimación. ¿Cuáles son las funciones del líder entonces? Definir las funciones de los miembros del equipo, establecer el entorno clínico. ¿Qué es el entorno clínico? ¿Por qué se murió? ¿En qué vamos? Si estamos haciendo bien las compresiones, si no estamos haciendo bien las compresiones. ¿Cuánto está el CO2? El CO2 está muy bajo. Entonces le dice, doctora, mejore el posicionamiento de sus brazos. Cambiemos de compresor porque usted puede estar fatigado. O sea, todas esas son habilidades que se pueden ir mejorando para que, pero que tiene que ir evaluando el líder para que vaya mejorando el ejercicio de la receta. Muy bien. Y ya como resumen, entonces vamos a volver a hacer una línea de tiempo, un cronograma de tiempo de cómo se hace entonces la reanimación, ¿cierto? Lo primero entonces vamos a identificar el paro. Recordemos que para identificar el paro tendríamos dos contextos, ¿cierto? El contexto intraoperatorio y el contexto extraoperatorio. Entonces en el extraoperatorio, ¿cierto? Por fuera del escenario quirúrgico, ojo a la conciencia y ojo a la respiración. No nos vamos a preocupar por los latidos cardíacos, ni por el choque precordial, ni por la pulso femoral, ¿cierto? Eso no es tan importante. En el contexto intrahospitalario, ya sabemos que la conciencia y la respiración no nos van a servir de nada, entonces ojo a la línea de ECG, ojo a la capnografía, mucho ojo a la capnografía. Súper importante la capnografía. ¿Listo? Entonces, si el paciente está ahí, es súper importante evaluar estos aspectos. Que el ECG cambie a una línea plana, que presente ritmos desfibrilables y que el paciente pierda pulso o que se pierda la capnografía. Con esto identificamos entonces el paro. Una vez que identificamos el paro, una persona va a decir paciente en paro, que debe ser el anestesiólogo, porque el cirujano está entretenido haciendo las cosas que hacen los cirujanos o que hacemos los cirujanos. Entonces usted tiene que llenarse de valor, llenarse de valentía y decir paciente en paro, empiecen por favor las compresiones. Si el paciente ya tiene el abdomen abierto, muy probablemente, y sea un paciente de gran tamaño, más de 20, 30 kilos, sea mejor que el cirujano abra el diafragma e inicie las compresiones. Si es un paciente pequeño, si todavía no han empezado la cirugía, entonces vamos a hacer compresiones con tórax cerrado y recuerden el posicionamiento de las manos. Si es un paciente con tórax alargado, directamente sobre el corazón, si es un tórax redondo en el punto más alto, y si es un paciente con un tórax ancho, entonces las vamos a hacer externales, ¿cierto? Ahora, 100 compresiones por minuto, ventilaciones 10 ventilaciones por minuto y empezar monitoreo ECG y exhala de CO2. Esto es lo más importante. Si el paciente ya estaba monitorizado, no es que vamos a quitar los monitores, pero esto es en lo que nos vamos a concentrar. No importa la pulsoximetría, no importa más la presión arterial. ¿Listo? Nunca olvidar 2 minutos de soporte vital básico para pacientes con paro prolongado. Si yo estaba ahí cuando hizo el paro, a lo mejor puede empezar a tomar decisiones, pero si no fuimos muy conscientes de que el paciente entró en paro o hace cuánto está en paro, pues muy probablemente tengamos que esperar 2 minutos antes de empezar a tomar decisiones. ¿Listo? ¿Qué ocurre durante esos 2 minutos? Es muy importante, no es 2 minutos de compresiones y ya. Creo que vamos a empezar entonces a conectar los monitores si no estaban conectados, pero a ser conscientes de ellos y de la intubación si no éramos conscientes de ellos. Después de que pasan esos 2 minutos, hacemos una pausa, 10 segundos y evaluamos el ritmo de PAN. Recuerden que aquí es muy importante, ritmos de la A o ritmos de la V. Ritmos de la V, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, se tratan con voltaje. Recuerden que no son voltios específicamente, son joules, pero siempre es bueno hacer la mnemotecnia. Y ritmos de la A se tratan con adrenalina. ¿Listo? Segundo ciclo. Administramos nuestros reversores, desfibrilamos el paciente y nos preparamos para el segundo ciclo de ritmo. ¿Por qué es muy importante el segundo ciclo? Porque ahí ya nosotros empezamos a reevaluar qué nos quedó faltando del primer ciclo y para dónde vamos. ¿Qué va a pasar si el paciente sigue en asistolía? Si seguimos acá, no le vamos a poner nada porque es cada
4 minutos o cada 2 ciclos. Entonces, ahí podemos establecer un precedente. Hey, ¿qué pasa si siguen asistolía? Seguimos en lo mismo. Volvemos a hacer otro ciclo más, un tercer ciclo, y solo al final de ese tercer ciclo administramos nuevamente adrenalina. ¿Qué pasa si siguen taquicardia ventricular o fibrilación? Incrementamos un 50% de la dosis del desfibrilador, volvemos a choquear y volvemos a hacer 2 minutos de compresiones. Chocamos, 2 minutos de compresiones, siempre. Listo. Vamos a ver el ritmo de paro, no hay que repetir adrenalina o epinefrina. Listo. Desfibrilador se perpetúa cada ciclo y la epinefrina cada 4 a 5 minutos, cada 2 ciclos. Ojo, los ritmos chocables o desfibrilables, de todos modos se puede administrar vasopresina, porque igual yo tengo que hacer un fenómeno de vasoconstricción. Listo. Cuidados posteriores, ese paciente si retorna a la circulación espontánea, seguramente va a quedar con una isquemia cerebral, seguramente va a quedar en apnea por una encefalopatía hipóxico-isquémica, seguramente va a tener una necrosis intestinal o tubular, entonces hay que cuidar todos los órganos, seguramente va a requerir ventilación mecánica, anestésicos o barbitúricos o benzodiazepinas para proteger ese cerebro, control de la temperatura y medicamentos para estabilizar la función hemodinámica. ¿Cuáles serían entonces las conclusiones, muchachos, de qué va a mejorar el éxito de nuestra reanimación intraoperatoria? Identificar tempranamente los signos que anteceden al paro, capnografía, CG, pulsoximetría, identificar maneras tempranas del paro, administrar reversores, administrar medicamentos y desfibriladores de acuerdo al ritmo, pero sobre todo hay que entrenarse. A mi modo de ver, es un brochazo, es una introducción a la reanimación y seguramente ustedes puedan incorporar todo esto y leerse el recover e incorporar algunas cosas más a su contexto de anestesiología pues propio, pero es muy importante que se aproximen a las entidades que prestan el entrenamiento físico, entrenamiento con manos, con maniquís, y eso sí va a incrementar mucho más su éxito, no solamente en la reanimación, sino su éxito como líderes, como comunicadores y como, digamos, actores del ejercicio de la salud animal. No sé si tengan alguna duda o alguna opinión con respecto a esto, alguna experiencia con reanimación, si todo quedó claro o muchas dudas. No, muy buena pregunta, Viviana. Mi recomendación sería, si es un ritmo de la A y vos lo estabas viendo, o sea, estás ahí anestesiando, y supongamos un caso hipotético, esto no ocurre en la vida real. O sea, si uno es juicioso, es muy poco probable que un paciente pase de 110 de media a 0. Es decir, un paciente que viene bien, que de una manera espontánea, esporádica, por un acto divino, caiga a un paro cardiorrespiratorio. Nosotros tratamos de contarle eso al propietario, pero nosotros sabemos que en realidad siempre hay un descuido, un desliz, siempre hay algo humano ahí. Utilicé el medicamento que no era, utilizar medicamentos, poner anestésicos locales por vía endovenosa, todavía sigue siendo alguna, probablemente, o poner dosis inadvertidas de opiáceos o de alfa-2 o incluso el propofol, que es blanco, pero que hay veces dejas la línea ahí tapada y después haces un flashing y no te acordaste. O sea, siempre hay algo que engatilla el paro, ¿cierto? Sobre todo en ASA 1 o en ASA 2, donde todo viene bien. Entonces, si el paciente venía muy bien, y pasó de bien a mal de una, y usted logró ver que pasó de un ritmo sinusal a una sistolía o a una actividad eléctrica sin pulso, podrías administrar adrenalina de una manera, digamos, endovenosa y, o sea, saltarte el primer soporte vital básico y pasar de una al avanzado. Pero tendrías que evidenciar el paro. Ahora, si me estás diciendo que ni siquiera estaba canalizado, porque esa sería una indicación para ponerlo por vía endotraqueal,
Para mí, haga el soporte vital básico, búsquese una buena vía y administrelo por vía endovenosa después de los 2 primeros minutos, pero llene ese corazoncito de sangre y eso lo vas a hacer es con masaje. Utilizar intracardíacas, no lo han preguntado, pero el Recover no lo recomienda. Ellos trataron de hacer el análisis de riesgo-beneficio y hay mucho riesgo y el beneficio es muy poco. ¿Listo? Recuerden que nosotros necesitamos el vasoconstrictor por fuera del corazón. No necesitamos un vasoconstrictor en el miocardio. La adrenalina no actúa en el corazón, pues ya sí tiene efectos cronotrópicos, pero lo que nosotros queremos es que haya una vasoconstricción periférica, no una vasoconstricción coronaria. Entonces ella va a producir más fácil una isquemia coronaria por vasoconstricción local y ella no la necesita, ni siquiera es tanto el efecto cronotrópico, por eso la vasopresina, que no tiene ningún efecto cronotrópico, es igual de buena. Lo que no necesitamos es un medicamento que haga vasoconstricción. Entonces, la adrenalina va a actuar es en la periferia, en los receptores alfa es donde la queremos. Entonces, ponerla por vía intracardíaca es una tontería. No se recomienda. Es un riesgo más alto que el beneficio. Agustín, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud? Pues muchachos, espero que, bueno, gracias a los que les gustó. Tenemos otro módulo que van a ver, creo que la próxima semana, no sé si ya lo habilitaron. Es una clase sobre cómo gritar paciente en paro y no morir de ansiedad en el intento. Voy a tratar, no puedo adelantarles mucho, bueno, no, más bien me va a quedar callado y si lo puedo hacer lo hago y si no, no genero expectativa. Pero vamos a ver si podemos practicar algo la próxima clase que implique cómo gritar. Está bueno el comentario, Catalina, porque en Grey's Anatomy, en New Amsterdam, en The Good Doctor y en ER siempre gritan código azul, pero porque son producciones americanas y allá el código azul, bueno, en medicina humana en todas partes del mundo, perdón, el código azul es una cosa internacional. Código azul es una persona en paro, así como código rojo es una materna, ¿cierto? Con una hemorragia. Entonces, si alguien grita código rojo, todos los médicos del mundo saben que es un código rojo, y si alguien grita código azul, todos los médicos del mundo saben que es código azul. Ustedes en su clínica no se pongan a gritar código azul si el resto de las personas con las que ustedes trabajan no entiende que es un código azul. No sirve de nada. Porque a mí me ha pasado que se emberraca o se enojan con el resto de los compañeros. Hey, grité código azul porque no viniste a ayudarme, que es un código azul. Entonces, mi recomendación sería, si ustedes están en un entorno donde la gente no está muy entrenada, por ustedes mismos, digan paro, paciente en paro, que eso sí lo entiende casi todo el código azul, aunque aparentemente es una cosa muy cultural, puede que haya gente que no se haya visto New Amsterdam y por eso no entienda que es un código azul. O que las expectativas sean como las del New Amsterdam y pretenda que el paciente reanime o se reanime adecuadamente y siga trabajando a las 2 o 3 horas siguientes, que es lo que suele ocurrir. Muy bien, muchachos. Nos vemos entonces en la próxima clase. Me alegra que les haya gustado y que hayan entendido. Bueno, muchas gracias, doctor, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar la grabación en el campus y que cualquier consulta o duda pueden escribir. Muchas gracias, doctor, y muy buenas noches.